Dice la palabra de Dios, Juan 11, 30 al 37. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Quiero invitarte en este momento a levantar una oración a Dios, a decirle a Dios que Él nos hable a través de su palabra en esta hora, que Él nos bendiga, que Él nos unja nuestros oídos y podamos escuchar una palabra de parte de Dios para nosotros en el nombre del Señor. Bendice tu familia, bendice las personas que están contigo y declara toda clase de bien sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Yo creo que tu palabra, Señor, nos bendice. Yo creo que tu palabra siempre, Señor, viene a hablar a la vida del hombre, a la vida de la mujer, a la vida de las familias, Señor, a la vida de la persona que está en angustia, que está enfermo, aquel que, Señor, está lejos de ti. Tu palabra siempre, Señor, viene, aleluya, puntual, eficaz, Señor, más cortante que toda espada de dos filos. Y yo creo que hoy va a bendecir a alguien, va a tocar a alguien, Señor. Te pido que todos los que están del otro lado, Señor, de una pantalla, de una televisión quizás, o de un celular, o de una tablet, o cualquier dispositivo, Señor, electrónico, escuchando esta transmisión, te pido, Dios, que tú toques el corazón de ellos, que tú hables a sus vidas y que hoy, Señor, sean edificados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Si tienes a una persona a tu lado, le puedes decir: Jesús nunca llega tarde. Si tienes a alguien a tu lado, dile: Jesús nunca llega tarde. Hermanos, qué difícil es creer por un milagro cuando ves que las cosas, en vez de ir mejorando, van empeorando. Marta, María y Lázaro eran amigos amados por Jesús. Jesús no deseaba el mal para ellos. Sin embargo, cuando llegó el día en que su amigo Lázaro estaba enfermo, Jesús no fue de inmediato a sanarlo, sino que se esperó unos días más donde él se encontraba. Dice la palabra: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Cuando nosotros estamos en una angustia, en un dolor, una enfermedad, en un problema tremendo, clamamos a Dios, buscamos a Dios, pero a veces pareciera que Dios se tarda en responder a nuestras necesidades. Pareciera que Dios se tardó ya, no va a venir a solucionar o ayudarnos en el problema en que nosotros nos encontramos. ¿Será acaso que Dios no me ama? ¿Será acaso que Dios no me quiere? ¿Será acaso que Dios no quiere ayudarme? Aleluya. Dice la palabra que Marta, María y Lázaro eran personas amadas por Dios completamente. Jesús les amaba, tanto les amaba que Jesús lloró por Lázaro cuando estaba muerto.
Jesús te ama a ti. Jesús nunca llega tarde. Obviamente nosotros a veces podemos decir, Él no va a venir nunca a ayudarme. Sin embargo, Dios está a tu alcance. Él está cerca de ti. Él está esperando glorificarse a través de tu problema, glorificarse a través de tu enfermedad quizás, o de tu dificultad, o de tu crisis. Dios quiere manifestar su poder a tu vida. Cuando Jesús se queda 2 días más, obviamente causó confusión primero en los discípulos, en las hermanas de Lázaro, ya que sabían que cuando les amaba Jesús, cuánto les amaba Jesús, pensaban que vendría corriendo a sanarlo. Cuando enviaron los mensajeros, ellas pensaban que Jesús inmediatamente regresaría corriendo a donde él se encontraba para sanar a su amigo Lázaro. Sin embargo, se quedó, y esto causa quizás confusión en los discípulos primeramente, en Marta, en María y aún en las personas que estaban velando o en el entierro de Lázaro. Pero no fue así, sino más bien vino a la aldea de ellos cuando Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Pero recordemos algo muy importante que Jesús había dicho a los mensajeros: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Pero qué difícil es cuando estás en angustia, cuando estás en quebranto, cuando estás en dolor o en enfermedad, poder entender que Dios quiere glorificarse y mostrar su poder aún mayormente. Porque todos esperamos que Dios actúe inmediatamente. Sin embargo, a veces no ocurre de la manera que nosotros queremos. Pero de todo problema, de toda crisis, de toda tragedia, Dios saca lo mejor y al final termina glorificándose, porque en las peores cosas Dios manifiesta su gloria. Aleluya. Dice la palabra que el poder de Dios no tiene límite. No importa cuál sea el problema en que tú te encuentres, no importa cuál sea la enfermedad que tú estés viviendo. Aleluya. Jesús quiere glorificarse en tu vida. La fe se nubla cuando ves el problema de más cerca. A lo mejor la gente puede decir algo acerca de tu problema y tú dices: no, es que tú no estás en mi problema. Tú no sabes lo que estoy pasando. Tú no sabes lo que estoy viviendo. Tú no sabes. Yo soy el que estoy viviendo el problema de cerca. Y cuando nosotros estamos en angustia, es muy fácil que la fe se nuble para creer por un milagro. La fe se nubla cuando ves el problema de cerca. Qué difícil es creer si tú ves cómo el problema es más grande, cuando tus fuerzas se van acabando por la enfermedad, cuando la crisis económica te está hundiendo, cuando tu matrimonio o el de alguien de tu familia se destruye y tú lo ves de cerca. Dice que qué difícil es poder creer por un milagro. La fe es quebrada ante la adversidad y el dolor. Por eso Jesús les dice algo muy importante a los discípulos. Dice los versos 13, 14 y 15: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Él no duerme solamente, sino que Lázaro está muerto. Pero me alegro por ustedes que de no haber estado allí, para que creas más. Vamos a Él. Cuando tú estás cerca se nubla tu fe, es difícil creer por un milagro. Pero Jesús le dice a los discípulos: me alegro de que ustedes no estaban cerca de Lázaro, porque le hubieran visto morir, le hubieran visto degradarse en su enfermedad poco a poco, y su fe también se hubiera nublado. Pero me da gusto que no estuvieron ahí, porque ustedes van a poder creer. Porque Jesús entendía que cuando alguien está viviendo una crisis o un problema, su fe es nublada. Es difícil creer cuando las cosas empeoran. Es difícil creer cuando tú esperas un milagro y parece que se agravó el problema.
María cuando llegó a donde, Jesús por otra parte sabía que Lázaro había muerto y que los que estaban en la aldea y habían enterrado a Lázaro no creerían que él lo iba a resucitar. Lo que queda confirmado en los versos 20 y 21. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta había vivido de cerca el problema y su fe se había nublado de tal manera que había olvidado las palabras que Jesús le había dicho a través de los mensajeros: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero cuando estás en el problema, cuando miras que se agrava y aun cuando se pierden las cosas, no puedes creer por un milagro. Y Marta dice: si hubieses estado aquí, Señor, esto no hubiera pasado. Si hubieras venido corriendo cuando te hablé, esto no hubiera sucedido. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta y María, las dos estaban pensando en su corazón que si Jesús hubiera venido, estaban pensando en su corazón que Jesús había llegado tarde, porque su fe estaba nublada. Pero no solamente Marta y María, sino que también los judíos que estaban con ellas. Ellas dicen: mirad cómo le amaba a Jesús. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos de los ciegos, haber hecho también que Lázaro no muriera? Lo que queda claro, hermanos, es que Marta, María y aún los judíos pensaban que Jesús había llegado demasiado tarde, pero la realidad era otra. Él llegó justo a tiempo para mostrar su gloria y su poder. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Yo te quiero decir hoy que no se nuble tu vista por lo que estás viviendo, por los problemas que estás viviendo, por la enfermedad que estás viviendo. No se nuble tu vista cuando aún quizás tu hogar se está destruyendo, tus hijos están perdidos, quizás en la droga, en el alcohol, o tu esposo, o tu esposa, o tu matrimonio se está desintegrando. Yo quiero decirte hoy que tu fe no se nuble, aleluya, sino que cree que Jesús nunca llega tarde. Él va a llegar a tiempo, Él va a llegar a auxiliarte, Él va a llegar a ayudarte en el nombre de Jesucristo, porque Él quiere manifestar su poder. Y entre más difícil sean los problemas, mayor será la gloria que Dios va a derramar sobre tu vida. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estas fueron las palabras que Jesús dijo a María, hermana de Lázaro, cuando vino a su encuentro fuera de la aldea. Porque ella estaba diciendo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús le dice algo muy importante, que cuando nosotros creemos, no importa qué tan fuerte sea el problema, cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros creemos a la palabra que Dios ya dijo que va a ser en nuestra vida, aleluya, Él nunca llega tarde, sino que manifiesta su gloria. Por eso el Señor le dice a María: María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque creer, hermanos, es importante, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no nos podemos acercar a Dios sin fe. A lo mejor nosotros queremos un milagro, pero nos falta fe para creer en un milagro. A lo mejor tú necesitas que Dios solucione algo en tu vida, pero te falta fe. Yo quiero decirte en esta hora, aleluya, que si crees verás la gloria de Dios manifestada en tu casa. Cree en el milagro, cree en Dios, cree en Jesús, cree que Él no llegará tarde a tu vida. Si crees verás la gloria de Dios, le dijo Jesús cuando vino al encuentro con María.
Y es que cuando es muy grande el dolor, se nos olvidan las cosas o las promesas de Jesús. ¿Quién se acuerda de las promesas de Jesús cuando está en angustia? Qué difícil es acordarnos de lo que Él nos prometió. Qué difícil es acordarnos cuando estamos enfermos, lo que dice Isaías, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué difícil es, aleluya, nosotros como cristianos, cuando vemos el problema de alguna persona, quizás también creer que Dios puede obrar un milagro en ella y podamos orar por esa persona para que Dios manifieste su gloria. Cuando las cosas van mal, Dios quiere tener el control de tu vida absolutamente. Yo quiero decirte hoy, tienes que entregarle el control a Jesús, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él prometió bendecirte, lo va a hacer. El Señor a través de los mensajeros le había dicho: esa enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios, de Dios, sea glorificado por ella. Es aceptable entonces, hermanos, que María se olvidara, ya que su hermano sí murió. A lo mejor nosotros podemos pensar, bueno, es que si el Señor le dijo que no era para muerte, pero como ya murió, entonces es aceptable que María esté angustiada, que haya perdido la fe y que esté diciendo ya no hay esperanza. Pero sin embargo, hay algo muy importante, que cuando Jesús hablaba, hermanos, cumplía. Yo quiero decirte hoy, en este momento, que cuando Jesús habla tu vida, Él cumple cada palabra que ha dicho. Aleluya. Él le mandó a decir a través de los mensajeros que no, esa enfermedad no era para muertos, sino para glorificarse. Sin embargo, la promesa se olvidó cuando estaba en dolor. ¿Cuántos de nosotros se nos han olvidado las promesas de Dios? Porque estamos en angustia, porque estamos en crisis, porque estamos en dolor. Sin embargo, no es aceptable la excusa, porque Jesús había resucitado al hijo de la viuda. Pero la fe que estaba nublada no dejaba creer que ellos verían la gloria de Dios resucitando a Lázaro. Dios ya había manifestado su poder resucitando. Dios ya había mostrado su gloria, obrando milagros extraordinarios. Sin embargo, como la fe estaba nublada, como nuestros oídos estaban tapados, como no nos podíamos acordar de las promesas, como María y Marta no podían recordarse de la promesa ni de los milagros que Jesús había hecho, porque estaban en dolor. Que el dolor no te tape la fe, que el dolor no te haga olvidar las promesas de Dios. Amigo, hermano, Dios es fiel a sus promesas. Quizá tú hayas escuchado que Jesús sanó a alguien con el mismo problema que tú. Sin embargo, tu duda es mayor que tu fe y te detiene a creer por tu milagro. Pues hoy este mensaje te desafía a creer que Él lo hará contigo también. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si Dios sanó a alguien del mismo problema que tú tienes, Dios lo va a hacer también contigo. Tienes que creer por ese milagro. Hay gente que está enferma de cáncer, hay gente que está enferma de diferentes problemas, de enfermedades. Pues yo quiero decirte en esta hora que Jesús ha sanado a gente de cáncer, ha sanado gente con SIDA, ha sanado gente, ha levantado incluso a los muertos, porque su poder es extraordinario y no tiene límites. Por eso te digo, hoy tienes que creer. Jesús no va a llegar tarde a tu vida. Confía en Él, entrégale tu corazón, entrégale tu vida. Dile: ven a mi vida, que yo quiero un milagro, Señor. Yo sé que tú no vas a llegar tarde. Yo sé que tú vas a obrar en buen tiempo. Yo sé que tú vas a obrar en buen momento. Aleluya, te necesito. Mi casa te necesita, aleluya. Y si crees, verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. Juan 11, 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, huele mal, porque es de 4 días.
Si hubieras venido un día antes, 2 días antes de que muriera, él hubiera sanado, pero ahora tiene 4 días de muerto. ¿Cómo le vamos a hacer? Hiede ya, es un olor desagradable. ¿Cómo van a quitar la piedra? Pero Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy porque siempre me escuchas. Aleluya, gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir, porque cuando nosotros creemos vamos a ver la gloria de Dios. No importa cuántos días tenga tu problema, no importa cuántos años has estado enfermo, atormentado, aleluya, no importa cuántos años has estado en la angustia, lo importante es que creas hoy, porque el milagro está a punto de suceder. Es tiempo de salir de la cueva, es tiempo de creer por el milagro, es tiempo de decirle a Jesús: aquí está mi vida, yo creo por un milagro, yo creo por mi casa, yo creo por mi familia, aleluya. Jesús nunca llega tarde, mis amados. Detrás de cada proceso difícil que estés viviendo hay una enseñanza de vida. Mantén siempre tu fe encendida en Jesús. Hoy puede ser el día de tu milagro. No importa si hiede ya como Lázaro, Jesús tiene el poder para resucitar lo que está muerto. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesucristo quiere mostrar su gloria en tu vida. Que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Jesús nunca llega tarde. No llegó tarde a mi vida. Me libró de la muerte, me libró del pecado, me libró de la drogadicción, me libró de ataduras que tenía mi vida. Y hoy puedo decirte que también lo puede hacer contigo. Te puede librar del alcohol, te puede librar de las drogas, te puede librar de una vida sin fruto, de una vida de sin sabores, de una vida que supuestamente, aparentemente tú puedes estar disfrutando tu vida en el mundo, pero cuando llegas en tu casa, cuando estás solo, aleluya, en la calle te ríes, pero en tu cama lloras, porque no hay una paz. No hay una paz en tu vida, no hay una paz en tu corazón. Necesitas a Jesús, y Jesús quiere llegar a tiempo a ti. ¿Por qué no le dices a Él: ven a mi corazón? ¿Por qué no le dices a Él: Señor, te necesito,